Hola mis queridos amigos, nuevamente con ustedes, su doctor Tigre, el que ronca en esta negra noche neoliberal latinoamericana, sudamericana, ecuatoriana y que analizaremos cuáles son los principales cambios que Ecuador tiene que adoptar para poder resolver los tres más grandes problemas que se manejan. En realidad tiene en este momento tres problemas grandes: la crisis sanitaria, la crisis económica y la crisis social. La crisis la crisis social que se ha traducido pues en que Ecuador ha pasado a ser ahora un foco de migrantes, nuevamente un foco de migrantes como lo fue en el año 1999. Sabemos que desde la Tacunga están saliendo 3 charters por semana llevándose ecuatorianos a México y de ahí pues a pasarse. Sabemos que toda la costa ecuatoriana se está volviendo un sitio de nuevamente de migración. Las lanchas que llevan cocaína a Centroamérica ahora ya no llevan solamente cocaína, van llevando también personas nuevamente, como ya lo hicieron durante la época que fue desde 1999 hasta prácticamente eh, la época de Rafael Correa en el año 2008-2010, que se produjo un fenómeno migratorio a la inversa y muchos ecuatorianos regresaron a Ecuador, pero nuevamente con la crisis creada por el gobierno de Lenin Moreno y ahora con la pandemia, los ecuatorianos nuevamente vuelven a utilizar las rutas que ya fueron abiertas por los pescadores y por los traficantes de personas. Recordemos que el sistema de tráfico de personas es muy interesante. Se trata de que los traficantes le ofrecen a las poblaciones por $10,000 cruzar la frontera a los Estados Unidos o irse a Europa, y si es que tienen que ser regresados, pues lo vuelven a introducir tantas veces como sea necesario hasta que logran pasar. La única condición es que no caigan presos y no se mueran. Pero el financista, el individuo que le vende y que le va a llevar el narco, o sea, el traficante humano, le ofrece a la persona la posibilidad de viajar por $10,000, y a cambio solamente tiene que firmar letras, es decir, le pone plata, le pone eh, el contacto, le pone el trayecto, le pone todo. A cambio de eso solamente tiene que firmar una letra, y en esa letra está incluido los bienes de sus padres, de sus familiares, y prácticamente no tiene que vender los bienes, no tiene que, simplemente tiene que utilizar los bienes como garantía. Una vez que ya los bienes se han utilizado como garantía, él desde los Estados Unidos le paga al coyotero, y el coyotero pues si no le pagan pues recupera el dinero con los bienes que prácticamente ha dejado en prenda la persona que le sacó. Este es el sistema, cómo funciona el tráfico humano. Así pues, si algún padre tiene pues un vehículo o tiene una propiedad, va y el hijo le dice: padre, dame esta propiedad y este vehículo en garantía, tengo este señor que me ofrece que me va a llevar a los Estados Unidos, me va a llevar a España, me va a llevar a Italia, y yo te voy a ser la persona que le va a pagar, porque una vez que esté en Estados Unidos pues te mando la plata para que pagues y le pagues al coyotero. Es a plazos, muy efectivo, muy simple. Recordemos que los narcos también están ahí prácticamente salvando a los pescadores en este momento, porque los pescadores necesitan dinero para la carnada, necesitan dinero para el combustible, necesitan dinero para pagar el motor, para pagar la fibra, o sea, el bote, y eso no se lo quiere dar el banco. Así que el coyotero, denominado el narco, que se llama en este caso gota a gota, que es un lavador de dinero, es el que le ofrece a las personas ese dinero urgente que necesita, y a cambio de eso pues cada día él tiene que ir pagando una pequeña cantidad, y de esa manera se resuelve el problema. Y la ventaja de pagar cada día que no tiene el banco es que el coyotero, el tipo que le presta el dinero, se da cuenta que, bueno, ya no pudiste pagar, bueno, me lo pagas mañana. ¿Por qué no me pudiste pagar? Porque, bueno, no hubo pesca, cambió el clima, eh, algo pasó,
el asunto es que hoy día no se ve la pesca. Entonces, bueno, no hay problema, me lo pagas mañana. Cuando ya salga bastante pescado, me lo pagas. Y ellos ya saben que no sale bastante pesca todos los días, sino que sale bastante pesca en ciertos días y entonces recuperan el dinero. Lo importante de todo esto es que cuando no pueden pagar, el coyotero ya sabe que tiene una persona que, pues, para pagar tiene que llevar un, tantos kilos de cocaína hasta Centroamérica o hasta un barco que está cruzando por el puede ser un barco pesquero, puede ser un barco comercial, y tiene que llevar hasta ese barco y de ahí pues ya. Y finalmente ni siquiera tiene que llevarlo a barco, simplemente tiene que ir y dejarlo la carga en el océano, y con un GPS esa carga será localizada y pasará pues otra lancha o otra persona o otro o lo que sea y seguirá hasta otro puesto y luego pasará a otro así, o vendrá un mini submarino y lo recogerá de ahí y lo seguirá llevando. En fin, las técnicas ahora son increíbles, extraordinarias. Es así como Ecuador se ha convertido pues en una zona de tránsito, pero ya pasamos a ser una zona de producción de cocaína, y esto no es nada nuevo. Recordemos que en la historia de la humanidad, el Imperio Británico se hizo gracias a los piratas, que los piratas eran unos ladrones de la plata y el oro de los barcos españoles. Y estos ladrones, que eran a su vez financiados y patrocinados por el rey Enrique VIII, Isabel I y todos los reyes de Inglaterra, no solamente que se dedicaban a robar a los barcos, después se dedicaron pues a asaltar a los puertos, Cartagena, Panamá, todos los puertos del Caribe, inclusive el puerto de Guayaquil en Ecuador. Eran ladrones de los puertos y eran patrocinados por los gobiernos, o sea que el, el imperio inglés nació de los piratas, de los bandidos, de los piratas. Inclusive fueron a defender a España cuando Felipe II, para castigar el robo que hizo Francis Drake de 60 toneladas de plata en el barco Cacafuego, que fueron entregadas a la reina y que le sirvieron a la reina para pagar la deuda pública de Inglaterra y de su reino, y además para financiar durante 1 o 2 años el presupuesto del gobierno inglés. Pues Felipe II envió la armada invencible a destrozar, a castigar a la reina, y la reina le llamó a los piratas y Francis Drake salió a defenderlo, y así es como, al derrotar Francis Drake y sus piratas a la armada invencible, y Francis Drake y los piratas se convirtieron en caballeros de honor del reino de Inglaterra, en primer ministro, y luego el mismo gobierno de Inglaterra patrocinó con el Barclays Bank el tráfico de negros desde África hacia América. Y la diferencia estuvo en que los ingleses primero traficaban negros y tenían que competir con los holandeses y portugueses, un poco menos con los españoles, porque claro, España y Portugal desarrollaron el cultivo del azúcar, y el cultivo del azúcar cambió el sabor en el mundo, se convirtió en la cosa más valiosa del mundo. Y en segundo lugar, con el cultivo del azúcar se trajo los negros, y los negros llegaron a las islas del Caribe. Entonces Inglaterra convirtió a las islas del Caribe, a sus islas, en criaderos de negros. Y en esos criaderos de negros era de donde se proveía negros a los Estados Unidos, a los estados del sur de los Estados Unidos, y se proveía de trabajadores al resto de negros, al resto de colonias españolas, portuguesas y todo. Cuando Inglaterra decide en 1850 frenar el tráfico de negros, lo hace por dos razones. La primera es que frena el tráfico de negros hacia América para impedir la competencia de
África y de los transportadores de esclavos que venían, que eran portugueses, holandeses, franceses, con los criaderos de negros que tenía en el Caribe. Primera razón. La segunda razón, porque los negros de Estados Unidos eran los mejores productores de algodón y Estados Unidos se convierte en mayor productor y gracias a eso los estados del sur de los Estados Unidos podían controlar el precio del algodón, de la industria textil, y Inglaterra necesitaba liberar la competencia de proveedores de algodón para su industria textil. Inglaterra llegó a ser el mayor productor mundial textil y para eso había que eliminar la provisión de esclavos a sus competidores proveedores, que eran los estados del sur de los Estados Unidos, que a su vez eran proveedores de algodón para la nueva industria textil del norte de los Estados Unidos. Había que liquidar la competencia de la industria textil del norte de los Estados Unidos con la industria textil de Inglaterra. De esa manera comenzó a crear una ley contra la esclavitud y contra el tráfico de esclavos que fue adoptada por Ecuador en 1850 en el gobierno de Urbina. En cambio, en Estados Unidos no fue adoptada y tuvo que venir una guerra, la guerra de secesión en 1864, y a partir de esa guerra de secesión se libera a los negros. Pero los negros no son liberados del trabajo esclavista, solo son liberados de el trabajo esclavista sin sueldo. Entonces los negros pasan continúan trabajando en el sur de los Estados Unidos como esclavos, pero esta vez con sueldo. Eso se llama siervos. Y en este momento que trabajan y siguen trabajando en el sur de los Estados Unidos hasta que llega una peste que se llama el gorgojo del algodón. Y el gorgojo del algodón destruye las plantaciones de algodón del sur de los Estados Unidos. Recordemos que las plantaciones de algodón fueron el gran negocio del presidente Andrew Jackson. Él quitó las tierras a los indígenas, los correteó, los sacó a tiros, les robó las tierras, y luego de que les robó las tierras, él en las tierras que robó a los indígenas hizo sus propias plantaciones de algodón y se las vendía a los inversionistas, a los capitalistas que querían comprar sus plantaciones de algodón, y esto le dio el gran poder económico al presidente Andrew Jackson, un presidente asesino, ¿no? Presidente que es héroe en los Estados Unidos, pero es un desgraciado. Y cuando llega el gorgojo y destruye las plantaciones de algodón, este gorgojo obliga a la gran migración de los africanos hacia el norte de los Estados Unidos, y cuando ya llegan los negros al norte de los Estados Unidos, por fin se convierten en individuos que tienen el derecho a votar recién en 1968, después de la gran lucha de Martin Luther King, que tienen derecho a ir a las escuelas, porque no tenían derecho a entrar a las escuelas, no tenían derecho a utilizar el mismo transporte, no tenían derecho a usar los mismos servicios higiénicos, los mismos bares. Tiene que venir toda una revolución en la época de Lyndon B. Johnson, que aprueba los derechos civiles de los Estados Unidos, de los negros, y en ese momento cambia la economía. Pero, ¿qué es lo que queremos señalar en este momento? Que en este momento, gracias a la pandemia, podemos caer en cuenta que América Latina se convirtió en el mayor proveedor de azúcar, que eso cambió el orden mundial, se convirtió en el mayor proveedor de plata del mundo, eso también cambió el orden mundial, que se convirtió en el mayor proveedor de sal del mundo, también cambió el orden del mundo, y que se convirtió en el mayor productor industrial del mundo gracias al fenómeno migratorio. Y que el fenómeno migratorio fue originado por bandoleros y bandidos, por gobiernos de bandidos como el Imperio Británico. Hoy los latinoamericanos, que han sido calificados por Donald Trump como ilegales, bandidos, violadores, etcétera, etcétera. La misma calificación que se les dio a los piratas cuando los españoles y portugueses dominaban los océanos, y que hoy día
se paga recompensa, se pagan 5 millones de dólares, lo mismo que se pagó por Francis Drake. Francis Drake, España pagó el equivalente a 10 millones de dólares por la cabeza de Francis Drake. Lo mismo que se pagó por la cabeza de Chapo Guzmán, por la cabeza de Pablo Escobar, se paga por la cabeza de los narcotraficantes mexicanos. Hoy los narcos y los traficantes humanos de América Latina son los nuevos conquistadores de Estados Unidos. Estados Unidos, recordemos, en este momento ha retirado su ejército de Afganistán y es la derrota más importante que ha tenido en 20 años. Esta derrota más importante en 20 años es contra una narcoguerrilla. El ejército afgano derrota al más poderoso ejército del mundo y lo hace no un ejército cualquiera, un ejército narco-guerrillero. ¿Qué diferencia existe entre ser una guerrilla vietnamita y ser una narco-guerrilla? La guerrilla vietnamita es una guerrilla que fue financiada por China y por Rusia. Y la narco-guerrilla es una guerrilla que se autofinancia. ¿Cómo se autofinancia? Vendiendo heroína. ¿Y por qué puede autofinanciarse? Porque, igual que en las artes marciales, las personas para poder enseñan las artes marciales que tú le vas a vencer al oponente utilizando su fuerza y sus debilidades. En este caso, la debilidad de Estados Unidos es que es un país narcoconsumidor. Ese es el principal problema que tiene Estados Unidos. Al ser un país narcoconsumidor, él es un financista de las narcoguerrillas. Algo como lo que pasó en Europa. Al ser Europa un país consumidor de plata, no solamente Europa, sino también la China, la India, financiaron al Imperio Español, al ser consumidores de plata. Hoy, al ser China un consumidor de opio, financió el gran desarrollo de Inglaterra. Y al ser Estados Unidos un gran consumidor de drogas en general, pues ahora es el gran financista de las narcoguerrillas. Muchas gracias.